Porque, o sea, aprendimos un nuevo término, Sí. meteotsunami. Siempre estamos acostumbrados a hablar de tsunami por Tsunami. Ujú. movimientos de placas tectónicas debajo del mar que provocan esas olas gigantes y demás. Sí. Le vamos a preguntar a una oceanógrafa, Silvia, ¿no? Silvia Romero. oceanógrafa. ¿Qué tal, Silvia? Buen día, ¿cómo va? Acá Sofía Monacheli, Pampa Mónaco y todo el equipo, la saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por el interés y gracias por tratar de entender y escuchar explicaciones. ¿Qué es Me preguntan un ustedes, sí. meteotsunami? Explíquenos. Bueno, un meteotsunami es, yo quiero decir algo en primer Sí. lugar, que acepté la entrevista, no soy la experta total, mi colega el doctor Walter Dragani es el que más sabe, pero como imaginarán, está con una demanda de entrevistas Totalmente. importante. Y creemos que es muy importante que poder responderle a ustedes y a la sociedad, ¿no? Así que bueno, yo voy a tratar de hacer lo posible por ser clara y tratar de que ustedes puedan entender. Sí. Un meteotsunami, a diferencia del tsunami, que tiene solamente ese nombre de la palabra tsunami, ya sabemos, como bien ustedes dijeron, tiene que ver con movimientos de placas tectónicas. Este tiene como forzante, el disparador, digamos, es un cambio brusco en la presión atmosférica. Ayer los meteorólogos explicaban que pasó un frente, ustedes vieron que el día era espectacular, Sí. soleado, que el mar estaba bárbaro. Entonces, lo que pasó fue que hubo digamos, un cambio en la presión atmosférica muy rápido, que provoca, también habrán escuchado que hay como un acople, digamos, entre la atmósfera y el océano, es como que entran en resonancia, es decir, uno tiene un cambio en la presión y el nivel del mar responde Sí. a ese disparador, ¿no? Es muy rápido y por eso es muy difícil de predecir. No es que este fenómeno no se conozca, de hecho mi colega Walter Dragani, el doctor Dragani, los estudia desde hace muchísimo tiempo, muchos años. Y están totalmente, digamos, Silvia, bibliografía. perdón Sí. que te interrumpa. Hoy escuchaba un testimonio de una persona allí en Mar Chiquita de 66 años aproximadamente que la tuvieron que retirar y lo que decía ella, contradecía un poco a otros testigos, decía que ella no vio una ola gigante, lo que sí notó tenía el agua por arriba del ombligo que no podía salir, entonces se tuvo que quedar unos minutos, ella no vio una ola grande quizás en el sector que estuvo ella allí en Mar Chiquita, pero se dio cuenta que la chupaba el mar hacia adentro. Entonces dijo, bueno, voy a esperar la próxima ola y esa próxima ola nunca llegó para que la expulse a la orilla. Ujú. Bueno, acá hay algo que es súper importante. Uno tiene el nivel del mar. Sí. Montado sobre el nivel del mar, vos tenés muchos cambios, ¿sí? Del nivel que tienen distintos forzantes. La marea, por ejemplo, uno dice la marea, bueno, es una onda. Es una perturbación. Tenemos una pleamar y una bajamar, como ustedes saben, cada 6 horas. Entonces, eso es provocado por los astros. Sí. Las olas también son cambios del nivel del mar, pero son mucho más rápidos. Vos tenés olas de 3-4 segundos, otras de 20 segundos, del orden de los segundos. Fíjense cómo el periodo de la onda, esto cuando uno dice ola gigante, yo estoy tratando de contarles esto para que todos aprendamos. En inglés, por ejemplo, una ola se llama wind wave. Todas son waves, ¿no? Todas son Sí. ondas. Pero si son forzadas por el viento, como las olas comunes, que vemos que una viene atrás de la otra, bueno, vos tenés un periodo, cada 5 segundos viene una, o cuando son de estas olas que vienen de más adentro, que tienen un patrón muy claro, viste, que uno las ve venir, y el viento, ves, ¿y qué pasa? No hay viento en la costa, y las olas, claro, vienen desde adentro, porque hay un sistema atmosférico adentro, y entonces se te propagan olas que son más largas, más organizadas, tienen del orden de 20 segundos, 30 segundos. Entonces uno espera, como la señora, que atrás de la que vino venga otra. Silvia. Pero este Sí. es otro tipo de onda, ¿entendés? Es forzada, Claro. es como un pulso. Si vos mirás, es como si fuese, imaginemos un electrocardiograma. Sí. Y que las subidas y bajadas son cambios del nivel del mar. Lo de ayer fue un pulso. Es como si te hubiera agarrado algo, ¡pum! Bajó y subió Claro. en minutos. Pero o espera, menos ¿se dieron ¿no? cuenta los guardavidas que estaban ahí? Por lo que los testimonios que escuchaba, ellos se llegan a dar cuenta, por eso rescatan a tanta gente con unas sogas y con los famosos salvavidas redondos.
Digo, ellos ven Lo que algo raro pasó, en mira, el mar. yo tengo una amiga, muy amiga de toda la vida, que nos preocupamos y por eso me enteré. Viviana ayer estaba en Santa Clara y nos contó. Vio que se retiró el mar. Entonces, esto se parece un poco al tsunami, Claro. ¿no? De muchísima más altura, provocado por, como digo, por los movimientos tectónicos. Es decir, el mar se retiró. Dice, mira, nosotros vemos unas rocas normalmente cuando hay bajante, qué sé yo, que no las ves, y por supuesto si el mar está alto. Y ella se estaba bañando y vio esas rocas expuestas, vio que el mar se retiró. Y después de eso salió del agua y cuando estaba de espalda llegando a su sombrilla, escuchó todo el lío que pasaba con las sombrillas, con esto, con lo otro. Entonces, son eventos que son muy esporádicos, que no tienen la frecuencia de, digamos, ni de las olas ni de la marea. No son para asustar que esto va a pasar mañana, pasado, pero se tienen que dar las condiciones que, como te digo, están muy bien estudiadas, pero que para todo tenemos que medir, tenemos que estudiar. O sea, uno debería tener un mareógrafo en cada, digamos, por lo menos en el municipio de la costa, tener no sé cuántos mareógrafos. Mar del Plata, todo lo que te digo, lo que vi en el registro del nivel del mar, lo vi del mareógrafo de Mar del Plata, que tiene una serie de tiempo muy larga, pero en el municipio de la costa hay mareógrafos, ¿cuántos? O vos tenés que tener equipos que midan la presión atmosférica, barómetros, tenés que tener sensores de presión en el agua, que son los que te permiten ver estos cambios, y a partir de ahí uno puede predecir mejor, Silvia. si uno conoce mejor cada lugar. Sí. Vero Benaín te saluda, ¿cómo te va? Hay dos cuestiones que me gustaría consultar. La primera es que geográficamente conozco tanto Mar Chiquita y Santa Clara del Mar. Tienen una geografía, la playa, muy distinta porque Mar Chiquita tiene una adicional que tiene una laguna pegada al mar. Esa por un lado, tal vez por eso la señora no notó, no sé si por esa situación tal vez no notó la ola que se venía, como sí se notó en Santa Clara del Mar, que es una playa directamente donde vos accedes al mar. Y por otro lado, vengo de una provincia, Tierra del Fuego, que constantemente hay posibilidades o anuncios de que pueda haber un maremoto por el quiebre de la placa tectónica, que está en el pasaje Drake. Ayer, podría haber, esta zona de la costa atlántica, ¿es una zona que podría ocasionar un maremoto? Porque entiendo lo de Tierra del Fuego, que somos una isla, que estamos rodeadas por los océanos, básicamente, pero en la costa atlántica, ¿esto se puede llegar a dar? Mirá, de la evidencia científica que hay de tsunamis en la costa atlántica, se pueden dar y son muy chiquitos, tienen una amplitud que no tiene ningún tipo de, digamos, de peligrosidad, puede ser del orden de centímetros. ¿Por qué es esto? Bueno, porque para que haya un tsunami vos tenés que tener una fuente muy localizada donde se dio ese movimiento, y vas a ver una primera onda muy marcada digamos, es otro el forzante. Entonces, como vos bien decís, en Tierra del Fuego hace poco estuvo todo el día el servicio de la FIA Naval en la tele, porque bueno, hay por supuesto sistemas de alerta temprana y qué sé yo. Bueno, los chilenos, por ejemplo, tienen el problema más grande en el caso de la zona nuestra, de América del Sur. Pero en la costa atlántica es muy improbable porque estás muy lejos, ¿sí? Estás muy lejos de las fuentes de forzantes, o sea, de ese movimiento de placas. Ustedes, como están cerca como bien decís, de la zona tectónica del pasaje de Drake, de la Antártida, o sí, digamos, de lo que sería la dorsal ahí, que pasa muy cerca tanto entre Antártida y Tierra del Fuego. Nosotros pensá que lo más cercano tenemos eso, que la onda debería ir propagando, entonces tenés como que tarda más tiempo, y los otros tsunamis que pudieran venir serían desde el centro del Atlántico, o sea, desde la dorsal mesoatlántica, quiere decir que también, o sea, estás muy lejos. Silvia. Entonces la peligrosidad de un tsunami provocado por cuestiones tectónicas es muy baja, y si existen, que no es que no existen, si existen, la amplitud de esa onda es muy chiquita. Claro. Dale Silvia, nomás.
Sí, a ver, hay algunas personas que hablan de una ola de 5 metros. Primero te quiero preguntar si hay forma de poder saber cuánto efectivamente midió la ola y si hay alguna diferencia justamente en el tamaño de las olas cuando se trata de un tsunami o de un meteo-tsunami para poder diferenciarlos uno de otro. Sí, muy buena. Sí, mirá, el registro de Mar del Plata está. A mí ayer me llegó una foto, por eso les decía, imaginen un electrocardiograma, ese pulso de bajada, de retirada del mar y subida, no es mayor en la amplitud, ¿no? De cuánto, a ver, lo que sería lo que subió. Sí. No llega a 1 metro. En general esta zona Claro. creo que había como 0,8 metros, no llegó a 1 metro. Sí. El problema es que alguien habló de cómo es la costa, la misma Sí. persona que es del Sí, Tierra del Fuego. No, perdón, Vero. chicos, que no me acuerdo Sí, el nombre. Vero, Vero. Sí, sí. Vero. No importa. Vero decía algo muy razonable. Esto, piensen, todas estas son ondas que se propagan. Entonces, cuando llegan a una playa, que es una playa recta, lineal, que no tiene espigones, que no tiene entrada, que no tiene una albúfera como la de Mar Chiquita, no es lo mismo. Porque claramente la geometría con la que se encuentra la onda cuando se está propagando no es la misma. Entonces, el fondo tampoco es el mismo. Como, digamos, la pendiente de la playa, si es más escarpada o más, digamos, tiene mayor pendiente o menor, Sí. no es lo mismo, Claro. porque la onda tiene su propagación hacia a la costa, y entonces cuando siente el fondo, A ver, sí. sube en altura. Entonces no es lo mismo en un lugar que en otro. A ver, ¿entendés? Silvia, que Gastón tiene una consulta. Quería preguntarte si este fenómeno es parecido al... Le llamaban maremoto, que ocurrió en Mar del Plata en 1987, que Epa. destruyó el Torreón del Monje. Esas No sé si preguntas recordás. Me gusta el Bueno, yo el histórico. que me- ¿Viste? Bien marote siempre. Yo el que me acuerdo, que también lo mencionaban ayer en la tele, y por eso digo que el doctor Dragani es el que más sabe de esto. Yo no soy la que tengo las estadísticas en la cabeza, pero el del 1954 claro. en Mar del Plata. Y 2022 también, También. Muy bien, Marote. del 2022 fue el 8 de diciembre a la madrugada, Al Día que de la Virgen. hubo destrozos, Claro, pero no hubo heridos Las porque no había nadie. carpas. Las Claro. carpas totalmente Bueno, inundadas. Es verdad. Chicos, esa es otra cosa súper importante. Cuando uno tiene un evento como acá, que lamentablemente tenemos que pensar en alguien fallecido, esto en la naturaleza pasa igual. Es la suma, es como, ¿viste cuando te dicen se alinearon los astros? Bueno, Sí. cuando uno tiene la combinación de mucha gente en la playa, el día de calor de ayer, mucha gente en la playa, pleno verano, pleno enero, comparás con este evento del 2022, como bien dicen ustedes, que fue de noche, no había nadie. Sí. Las cosas no tienen el mismo impacto, ¿no? Entonces, esto es súper importante decirlo, porque ahí es donde viene la parte de la gestión, y que es importante que los gestores, los que toman decisiones, ¿viste? Digan, bueno, che, acá hay que poner un mareógrafo, acá hay que consultar a la gente que sabe antes de que... Esto es siempre así, ¿no? Cuando, a ver, nosotros somos oceanógrafos, yo he navegado mucho, y hizo falta que alguien se cayera al agua y casi muriera para que a nosotros nos exigieran ciertos cursos Claro. que son muy importantes Sí, tener. siempre vamos Bueno, corriendo no detrás quiero- de los episodios. Exacto, pero no Silvia. es Argentina, ¿eh? No es Es del Argentina. mundo. Eso pasa si vos hablas con gente de las compañías de seguro, te dicen que siempre es así, que tiene Claro. que pasar primero el problema para que después se den cuenta de que hay que Se tenerlo determina una presente. ley. se Silvia, toma decisión. no solo es la crecida del nivel del agua, sino la velocidad. ¿Cómo se mide para saber la velocidad en la que llegaron esas olas al momento del meteo tsunami? ¿Cómo haces para medir la velocidad? Bueno, ahí yo no quiero mentir, pero calculo que Walter Dragani les va a poder responder mejor. La velocidad de un tsunami, no un meteo tsunami, es raíz de 2G por H. O sea, entra la gravedad Sí. y entra la profundidad del lugar. Se puede calcular, ¿sí? Ok. La propagación de estas ondas, por ejemplo, ya te digo que Dragani tiene muchos trabajos hechos con esto y te puede tirar todos los números que se les ocurran. Hoy, si pueden llamarlo otra vez, sería genial. Hoy tenía muchas entrevistas que ya pobre no sabía ni a qué hora iba a hablar con quién.
nosotros tratamos de responder lo más posible a la sociedad, porque nos parece súper importante que ustedes puedan comunicar todas estas cosas, ¿no? Porque la gente aprende. Por Si vos estás parado en supuesto. el mar, como mi amiga, y otra vez te pasa, claro, por ahí no va a pasar otra vez en el largo de su vida, pero si uno lo puede contar y sabe que es muy difícil de predecir, pero que vos estás en el agua y ves que el mar se retira, Sí. y bueno, ya hay una previa como para decir, che, salgamos rápido del agua. Lo Claro. mismo que con todas las muertes que hubo cuando llueve. Algo está Cuando llueve en el pasando. mar. ¿Tami? Claro. Sí, a ver, ¿esto es algo que se venía estudiando o es algo que es necesario estudiar a fondo de ahora en más? Porque tiene que ver relacionado con el movimiento de las placas tectónicas. ¿Con qué tiene que ver concretamente? No, justamente estamos diciendo que no. Se llama meteo-tsunami porque tiene que ver con la atmósfera, con cambios en la atmósfera. No tiene que ver en este caso entonces con las placas tectónicas. Por eso está bueno que ustedes pregunten, porque las preguntas de ustedes son las que también debe tener la gente. Chicos, hay muchas ondas, muchas, que se suman. Las que más conocen son la marea y las olas. El tsunami ya se conoce bastante porque, bueno, es catastrófico. La altura de un tsunami puede Sí. tener 10 metros, 11. ¿Se acuerdan Sí. lo del 2011? Sí, en O lo que Indonesia, hubo ¿no? en Chile. Sí, Indonesia, o las que hubo en Chile. Bueno, Chile. eso es muy catastrófico. Esto es, la altura es otra. La altura a la que va a llegar la ola es mucho menor. Fíjense que la desgracia ocurrió, la de los fallecimientos o infarto. Bueno, puede ser que la gente se asuste, puede ser que Claro. haya chicos chiquitos que no hagan pie. Esta señora que tenía el agua por el ombligo, que vos decís, bueno, estaba bañándose lo más tranquilo. Entonces, este tipo de cosas se estudian. Ya te digo Sí. que el doctor Grani las estudia desde, bueno, tiene mi edad, yo tengo 58 años, tiene un poco más grande que yo, y en su tesis de licenciatura, no me acuerdo cuándo habrá sido, pero ya estudió esto, digamos. Claro. Hay trabajos publicados que si ustedes los quieren ver están. Él trabaja también es de hidrografía y del CONICET. Ahora, Entonces, esto lo todo eso podemos- está. El tema es, perdón, un segundo. El tema es, hay gente que sabe. Bueno, a ver, Walter Dragani, dale Acudamos clase a claro. los guardavidas. A ver, hoy en día que se puede hacer cosas por Zoom. Che, desde arriba, organicemos clases para el municipio de la costa de lo que bueno. es un meteotsunami. Re. ¿Entendés? Claro. O sea, cosas que se pueden hacer, que son Claro. potables, que se... A ver, Marote. Quería preguntar, justamente hablaban de esta situación, estos fenómenos que no son habituales, por lo menos en este lado, ¿tiene que ver con el daño climático, con el daño al medio ambiente? No. Quiero transmitir. Esto no tiene que ver con el cambio climático, esto tiene que ver con anomalías atmosféricas muy cortas, de muy corto periodo. Pensá que pasó el frente, en un santiamén recorrió estos 30 kilómetros, Claro. estos pocos kilómetros que recorrió, como decía tu compañero. Son otros periodos, ¿sí? El tema es que, bueno, todo se confunde, todo se relaciona y está buenísimo que nosotros podamos hacer esas explicaciones, no solo en los medios, sino también... Nosotros somos la mayoría docentes de exactas, ¿no? De la UBA, en la carrera de oceanografía. Y en el Departamento de Ciencia de la Atmósfera y los Océanos, donde doy clases yo, Dragani también, hay meteorología también. Entonces nosotros nos movemos ahí todos y se hacen cosas. Los chicos vienen a semanas de las ciencias y qué sé yo, pero la sociedad tiene que estar, digamos, mucho más al tanto de lo que Sí. pasa en oceanografía. Es verdad Porque la eso. meteorología es como que la tienen muy clara, ¿viste? Pero la oceanografía es como que con tantos kilómetros de mar que tenemos, hay muchísimas cosas que podríamos potenciar Y sí, ahora en sí. términos de conocimiento general y qué sé yo. ¿Hay alguna forma de poder determinar con qué frecuencia se dan estos fenómenos? Porque, por ejemplo, pudo haber pasado de que esto se haya repetido por la noche y nadie lo pudo registrar porque no había nadie en la playa en ese buena momento. No, mirá, por la noche no, porque no te pasan dos frentes fríos en diferencia de, digamos, de horas. O sea, un frente frío, por ejemplo, atmosférico, puede ser, puede tener una periodicidad de, qué sé yo, 2 días tarda en pasar Claro. por una región.
¿entendés? Y por ahí tenés otro, no sé, unos días después. Esto Pero lo puede decir mejor a el eso voy, meteorólogo. por ejemplo, unos días después podría llegar a pasar nuevamente, si se dan estos Bueno, fenómenos nuevamente. se tienen que dar las condiciones, pero Claro. la estadística, de nuevo, repito que no soy la experta, no tengo los números estadísticos en la cabeza de los trabajos estos, pero Sí. la estadística es que pasan con muy baja frecuencia, Claro. es decir, uno cada muchos años. Cada tanto. Claro, y de los que se conocen son en Mar del Plata, por ejemplo. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque como decís vos, porque por ahí estaba la gente en la playa. Claro. Pero por ahí pasan en otros lados. De hecho, conociendo lo que, digamos, lo que se sabe, ¿no? De todo lo que tiene publicado, por ejemplo, Dragani y colaboradores, hay un montón de cosas que se saben respecto de la amplitud, respecto de la velocidad de propagación, dónde se vieron. O sea, ya está todo eso, pero para mejorar la predicción, lo más importante que me parece dejarles como mensaje es medir. Medir. Hay que medir. Entonces, ¿qué medís? ¿Qué medís? El nivel del mar, con un mareógrafo. En Y ese el punto, Servicio Silvia, vos Nacional- lo que recomendás entonces es tal vez la inversión, no sé, en este caso si del el municipio, tanto de Mar Chiquita, el de General Pueyrredón, bueno, el de la zona, digamos, los municipios de la zona o de la provincia, en lo que tiene que ver con el mareógrafo, que según tu consideración debería haber más, digamos, ubicados en distintos sectores. Digo, alguna otra Exactamente, forma de prevención. Y además de las charlas que vos misma decís que deberían tener también aquellas personas que laburan tratando de salvar la vida o cuidando la vida de las personas que están vacacionando. Exactamente, exactamente. Y no solo mareógrafos, estaciones meteorológicas. Eso, Estaciones meteorológicas. Vos acá tenés el forzante es la atmósfera. Entonces, si vos prevés, claro. digamos, vos, los meteorólogos, nosotros todos sabemos cuáles son el pronóstico del tiempo, sabemos que tienen un margen de error, pero la gente que vive en la costa, todos están al tanto de mirar, ¿no? Siempre, como decía alguien, de mirar, no sé, la tele para ver el pronóstico del tiempo. La diferencia entre pronóstico y predicción es muy importante. Un pronóstico del tiempo es a corto plazo. Vos te mirás un pronóstico de entre acá 4 días, 5 días, el margen de error aumenta. Después de si no le pegan, no es pero no le pegan. Silvia, No es fácil, chicos. no Pero estábamos esperá, tan... un segundo. Pero no está Un pasando... segundo. Sí, algo raro con respecto a eso. Porque Escúchame, la predicción de marea, por ejemplo, es muy importante que la gente que va al mar sepa, che, tengo pleo, tengo baja, ¿a qué hora? ¿Cada cuánto sube y baja la marea? Bueno, eso es una tabla la gente, periódica, perdón, una tabla de perdón, predicción, Silvia, lo que- pero Eso lo chequean la gente, mucho. no, al contrario, la gente no Yo, le da, no le cuando presta voy- atención. No, de yo cuando voy a vacaciones cuando para voy en mí la sí. playa, ¿Sabés pero cuándo las te das familias con cuenta? las que he compartido, tanto No. en Santa Clara, en Mar son Chiquita, familias muy responsables, se pero chequea todo porque te la cuen- gente está interesada en ver cuándo se puede ir a pescar, No conozco, en ver cuándo perdón, Vero, pueden... pero no conozco a nadie que lo haga y así yo conozco pasan, mucha gente. y así pasan no las toda la cosas. gente no sabe, chicos. Yo Bueno, estoy con Vero, pero, pregunté- pero el subestimemos. grueso de la gente no lo sabe. no saben ni las banderas. No lo o sea, saben, no saben ni las ¿Saben banderas, las banderas, chicos? No. ¿Cómo no van a saber? No, para mí por ahí sí la lo mucha saben. gente, peor. pero se meten Sos un igual. quilombo. Saben, pero se meten igual. Es peor. Ese es Eso otra cosa. Ahí estoy con Lucía, es otra cosa. Pero ¿quién, Sí. pues, ¿en serio ustedes creen que llegan a las 9 de la Sí. mañana con la heladerita y dicen, a ver, qué bandera Pero hoy hay con hoy? el Espera, mira, teléfono, lo te tenemos decías a todo. Cristian todavía. En Mar Chiquita, espera Silvia, Silvia, no cortes, porque me parece bueno el Acá se están debate. peleando Ahora, las Cristian...